Vamos a leer ya para que usted escuche el mensaje. Fíjese lo que dice, léalo bien, no lea por leer, porque aquí hay muchas cosas secretas reveladas. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué sucedió? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los 12. ¿Quieren acaso irse también vosotros? Y le respondió el inestable Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. ¿Y hablaba de quién? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Dios bendiga su palabra. Siéntense, por favor. Y por favor, apague su celular. No quiero que le estén llamando a esta hora porque voy a ser breve y quiero que usted aprenda una lección interesante. Interesante hablar de Judas Iscariote, ¿no? Yo quisiera comenzar con algunas preguntas, como lo hacían los grandes filósofos griegos. Los filósofos griegos eran sabios, no por lo que sabían, sino por las preguntas incómodas que ellos se hacían. A veces tenemos miedo a preguntar, por eso nunca sabemos más que lo que sabemos, pero podemos saber más si hacemos preguntas incómodas, si empezamos a filosofar, a preguntar por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro, y entonces nuestra mente se expande y comenzamos a conocer lo que no conocíamos. Pero a veces el conformismo es nuestro peor enemigo. No, yo ya estoy conforme con lo que tengo. Está bien, esa es tu decisión, pero no culpes a nadie de tu situación a futuro. ¿Cuántos conocen a alguien que se llame Pedro? Bueno, ¿cuántos conocen a alguien que se llame Mateo? ¿Cuántos conocen a alguien que se llame Lucas? ¿O cuántos conocen a alguien que se llame Jesús? Ahora aquí viene la pregunta, ¿cuántos conocen a alguien que se llame Judas Iscariote? ¿Le gustaría que su nieto se llamara Judas Iscariote? Decía un amigo mío cuando sus hijos discutían de qué nombre le van a poner y qué le vamos a poner como papá y qué le vamos a poner, no como mi abuelo. Y ahí había un amigo mío que decía, mira Raúl, a mí no me importa cómo le pongan a mi nieto, pueden ponerle Cucaracha, me da lo mismo, es mi nieto. Pero los nombres dicen mucho. Los nombres dicen mucho. Hay quienes se arrepienten ahora de haberle puesto a su hijo como le pusieron, o a su hija. Se arrepienten, pero es demasiado tarde. Porque el nombre de Judas Iscariote, hermanos, de acuerdo a la historia, es un nombre de infamia. El nombre de Judas es un nombre de deshonra o es un nombre de traición. Eres un Judas, me traicionaste. Pero fíjese, aún así, el Señor, como lo hemos leído, el Señor Jesús escogió a Judas como uno de sus más fieles seguidores. Fíjese la grandeza de Dios,
que siendo lo que somos y haciendo lo que hacemos, Dios se atreve a amarnos. Dios se atreve a confiar en nosotros su hermosa palabra. Y no solo eso, Dios a veces va más allá. Se atreve a darnos un ministerio conociendo exactamente lo que somos. Por eso los dichos populares que a mí siempre me han ayudado: caras vemos, corazones no sabemos. Las apariencias, no todo lo que brilla. Oye, está bueno eso, ¿no? Usted ve aquí a la gente, parecen bonitos, hermosos, pero quién sabe qué escondan. Se ven sinceros, pero quién sabe. Después hemos oído frases donde nos ayuda a decir: es que yo creí, es que yo pensé, era mi amigo, era mi amiga y mira lo que me hizo. Es ahí donde uno tiene que, hermanos, tener mucho cuidado. Lo que este cuadro nos habla, nos refleja, si lo vemos como un espejo, es que a pesar de lo que somos, Dios nos ama. ¿Usted cree que Dios ignora lo que hacemos toda la semana o todos los días? Lo que circula por esta mente, todos esos pensamientos sucios, nocivos, perversos. Y sin embargo, el amor de Dios es tan grande que está dispuesto a hacer de nosotros cosas maravillosas. A pesar de nuestro oscuro pasado, a pesar de nuestra fuerza endemoniada que tenemos de aparentar, de engañar, de mentir, el amor de Dios es tan grande. Es tan grande el amor de Dios que Él no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es de que el Señor Jesús escogió a Judas como uno de sus más fieles seguidores. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús, hermano, escogió a Judas? ¿Por qué? ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Cuál es el verdadero trasfondo? Porque, hermanos, a veces la ignorancia nos hace pagar consecuencias terribles. Por ejemplo, usted y yo a veces la ignorancia la tomamos como un estado mental de disfrutar, porque entre menos sabemos, pues menos nos comprometemos. Pero ¿sabe ustedes que los inventores de todo este sistema que hoy nos rige, como los inventores de esas vacunas para el COVID, son los inventores de esa plaga? En los laboratorios chinos, ellos allá lo fabricaron para acabar con el enemigo número uno que los Estados Unidos tienen, o que el sistema europeo tiene contra los chinos, en las fábricas europeas. Pero de ahí las trasladaron a las fábricas de China, donde ellos hacen ciertos convenios. Y en el año chino, estaba yo escuchando eso, en que los chinos regresan de donde están regados en el mundo para celebrar el año chino, y ahí comenzaron ellos a decir: vamos a aprovechar que regresan todos y les vamos a hacer una trampa para inyectarles este veneno que se llama el COVID, al que ellos le llamaron así. Y cuando los chinos regresan a sus lugares de destino, llevaron la infección, pero fue con alevosía y ventaja. Pero esos mismos que inventaron el COVID son los mismos que diseñaron la vacuna. Hicieron un gran negocio, son los dueños del sistema. Y los mismos que prohibieron el que no subir a los aviones o a los medios de comunicación si no tenía usted esa vacuna, son los mismos dueños de sus aviones, de ese sistema de aviación. Son los mismos, o sea, aquí hay algo que nosotros debemos agradecer, hermanos, y es que nosotros formamos parte de un pueblo especial. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pedro dice que somos el especial tesoro del Señor.
Y aunque el mundo circule en esas circunstancias y en esas situaciones, nosotros dependemos de un cobijo especial que es la protección de Dios. Estamos blindados con la sangre de Jesucristo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos da seguridad y nos da fortaleza, y tenemos un destino asegurado, porque con Él reinaremos por los siglos de los siglos. Eso nos debe dar a nosotros, hermanos, mucha felicidad y mucha alegría. Ahora, ¿acaso el Señor no sabía quién era Judas? Claro, Él lo sabía. Y usted y yo ya lo leímos. Porque Él sabía quiénes eran los que no creían y quién, dice, le había de entregar. Ahora, ¿el Señor Jesús cometió algún error, hermanos, en hacer esto? ¿Por qué Judas? Miren, esto que leímos al principio nos habla, hermanos, de que el Señor sabe quiénes son los verdaderos creyentes. El Señor sabe. El Señor sabe incluso que hay muchos aquí que no creen, que han tomado esto como una religión social, porque forma parte de su estilo de vida, pero no creen. No creen. Y ese es el gran conflicto que nosotros afrontamos día con día. El Señor sabe quiénes son los verdaderos creyentes. El Señor sabe precisamente los que creen, y el Señor sabe los que no creen. Él lo sabe. Nosotros a veces circulamos, hermanos, en una apariencia. ¿Cómo se le llama eso cuando es pura apariencia? Hipocresía. Alguien le llama a esto hipocresía religiosa. Es una palabra muy fuerte, pero es la realidad. El Señor Jesús, cuando desafió al apóstol Pedro, que tenía un carácter muy inconstante, pero muy atrevido Pedro, finalmente lo confrontó consigo mismo y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y el Pedro le contestaba: Señor, tú sabes que te amo. Bueno, entonces haz esto. Pedro, ¿me amas? Señor, pero qué pregunta, tú sabes. Bueno, entonces haz esto otro. A veces nosotros pensamos, hermano, que Dios ignora todo lo que nosotros somos. No, Dios sabe lo que nosotros somos, y aún así nos está esperando que reaccionemos, que nos volvamos a Él. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, esto es personal, hermano, la salvación no se hereda. La salvación es algo que se obtiene de manera personal. No porque nacimos en un templo somos cristianos. El Señor fue muy claro en este tema para que no cayésemos nosotros en el engaño. ¿Se acuerdan aquella plática que tuvo Jesús con el gran maestro Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver y no puede entrar al reino de Dios. ¿Ya nacieron de nuevo, hermanos? Si usted no ha nacido de nuevo, os es necesario nacer de nuevo. Porque mire, Judas, eso es lo que vamos a aprender de él, acuérdense, vamos a hablar de Judas. Pero Judas pasó la noche más triste de su vida. Porque mire, Judas, óigame bien esto, Judas tenía una apariencia correcta. Ese fue un problema serio, de que Judas tenía una apariencia correcta. Aparentaba que era uno de los 12, pero el problema de Judas es que Judas no creía. Judas sabía, pero no creía. Porque la clave de la vida cristiana está en el creer. Al que cree, todo le es posible. Y ese era uno de los grandes conflictos que tenía Judas. Judas no solamente tenía una apariencia correcta, sino que Judas tenía una buena compañía.
¿Era uno de los 12 o sí o no? Hay un canto muy bonito de un dueto que dice, era uno de los 12. Caminaba al lado de Mateo, al lado de Pedro, al lado de Santiago, al lado de los grandes hombres de la iglesia cristiana. Aquellos que bebieron de la roca viva que era Cristo. Bebieron el agua de vida, estuvieron con el pan de vida. Es decir, que Judas tenía una buena compañía. Es más, hermanos, Judas vio cosas asombrosas, como las que se describen en los evangelios. Sanar a los 10 leprosos, resucitar a Lázaro, que tenía ¿cuántos días de muerto? Judas vio cosas asombrosas que ni nosotros hemos visto. Por eso el Señor dio una expresión motivacional para nosotros en este tiempo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes no han visto un solo milagro, así como los vio Judas. Y sin embargo, nosotros creemos. Creemos que Él es el Hijo de Dios. Creemos que Él es el Cristo. Creemos que Él es el Salvador del mundo. Por eso somos bienaventurados. Somos del grupo de los bienaventurados, los que no vieron y creyeron. Porque la clave está no en ver o en saber, sino el creer. Judas también, hermanos, vio o oyó excelentes enseñanzas de Jesús. Los estudiosos de este acontecimiento dicen que el maestro dijo más de 164 parábolas y todas las escuchó Judas. Enseñanzas donde el Señor revelaba los secretos del reino. No solamente Judas, hermanos, tenía una buena compañía o vio cosas asombrosas o oyó excelentes enseñanzas de Jesús, sino que Judas tenía una buena posición en el grupo. ¿Qué era Judas, hermana Lalita? Usted que es la alumna más sobresaliente. ¿Qué posición tenía Judas en el grupo? Era el administrador. Él era el administrador de las finanzas. Y no era cualquier cosa. Los ricos estaban financiando su ministerio. Hombres muy ricos vendían sus propiedades y las ponían a los pies del maestro, no faltaba nada. Era un hombre de posición correcta. Era el administrador. Miren, hermanos, esto nos enseña a usted y a mí una enseñanza. Porque hay muchos que ahora mismo tienen una buena apariencia de ser cristianos. Pero realmente, ¿cómo estará nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Si fuésemos nosotros puestos en la balanza de la palabra de Dios, ¿seremos aprobados, hermano? Es una pregunta de análisis, de evaluación personal. Es que yo creo, no. Cuando somos puestos en la balanza de la palabra de Dios, porque nosotros somos muy cambiantes. Lo que ahora le llamamos malo, mañana le vamos a llamar bueno. Y lo que ahora le llamamos bueno, mañana le vamos a llamar malo. Ah, no, eso es fanatismo. Hermano, lo que es malo es malo. No llamemos a lo bueno malo, ni a lo malo llamemos bueno. No caigamos en ese terreno peligroso, mis amados hermanos, en la tibieza espiritual. Nosotros somos cambiantes. La Biblia lo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, tengamos mucho cuidado. Nosotros seremos aprobados con esta palabra, la palabra de Dios. No con los conceptos humanistas, no con las sugerencias religiosas. Y Judas nos da a nosotros una buena enseñanza, que aunque tenía la mejor compañía, aunque estaba al lado del mejor maestro de maestros, aunque oyó y vio cosas extraordinarias, mas sin embargo Judas era uno de los que no creían.
Judas era un hombre importante. Judas estuvo en la mejor escuela de la vida cristiana. Sin embargo, fíjese, hay algo que Judas no logró clarificar en su corazón y en su mente. Y eso fue lo que le llevó a su perdición. Por eso a nosotros como iglesia, que somos bienaventurados, el Señor Jesús nos dijo unas palabras a nosotros, porque Él lo sabe todo. Él es el Dios de ayer, de hoy y de siempre y del futuro. Él dijo: no los dejaré solos, no van a vagar solos, no van a andar solos, les enviaré al Espíritu Santo y Él estará con vosotros todos los días y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Hoy somos la iglesia de la gracia, pero de la gracia divina, es decir, que no estamos solos. A pesar de que no hemos visto, a pesar de que no hemos oído todo, a pesar de que no sabemos todo, nosotros creemos que Él es el Salvador del mundo y creemos que Dios es el único Dios verdadero a quien damos honra, gloria y alabanza por los siglos. ¿Cuántos alaban a Dios por ello, mis amados hermanos? Mire, el Señor Jesús, hermano, para hacer esta declaración tan importante, Él apeló primero a la historia del pueblo de Israel para recordarles algo que es esencial y que ellos deberían entender acerca de lo que Él era, de lo que Él estaba haciendo. Y yo creo que la respuesta más inteligente que yo he encontrado hasta hoy es que el Señor Jesús escogió a Judas. ¿Sabe para qué? Para ayudarnos a entender con esta fotografía de este capítulo 6 de San Juan, lo peligroso que es, hermano, cuando queremos engañar a Dios y queremos vivir un cristianismo de apariencia. Eso es lo que nos quiere enseñar. Lo peligroso que es de vivir una vida como Judas Iscariote. Lo peligroso que es cuando usted y yo no tomamos una decisión correcta, cuando no somos determinantes. El camino de la vida cristiana es un camino voluntario. Nadie debe andar a la fuerza. Si alguno quiere venir en pos de mí, Él dice: sígame. El Señor hace una invitación, y la invitación es ¿para quién? Para todos, sin excepción de posición religiosa, social, económica, cultural. Es para todos. Pero lo que el Señor quiere en este pasaje, y que Juan lo conservó muy bien, es darnos una lección del cuidado que debemos de tener de vivir un cristianismo de apariencia. Y del cuidado, hermanos, que debemos de tener para no ser engañados por el pecado. Vaya conmigo, por favor, a lo que el apóstol Pablo les dice a los hermanos de la iglesia de Filipos, allá en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vamos a leerlo, quiero que lo lea conmigo. Filipenses capítulo 2, les dije, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y luego, ¿cuál es la recomendación que hace? Ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Por eso les digo, tengamos cuidado. Si usted ya es salvo y ya fue bautizado en agua y tiene muchos años sirviendo al Señor, qué bueno, lo felicito, pero ocupémonos, tengamos cuidado. Porque de la manera que menos imaginamos y en el momento que menos imaginamos, nuestro adversario, el diablo, lanzará esos dardos encendidos para hacernos dudar, para hacer flaquear nuestra fe. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que en un tiempo estuvieron aquí? O que un tiempo nos acompañaron allá en otro lugar donde íbamos y ahora ya no están sirviendo al Señor. Y dice, bueno, ¿qué les pasó?
nos descuidamos. Nos descuidamos. Y viene el adversario como un torbellino y amenaza nuestra vida. Y nos aparta, nos hace caer, hermanos, en la duda, en el miedo. Y comenzamos, hermanos, a hacer cosas que no debemos hacer. Es bien fácil caer en la trampa de Satanás, por eso debemos de tener cuidado. Ahora, ¿de qué nos sirve, hermanos, realmente tener lo mejor en este mundo? ¿De qué nos sirve tener todo lo que ese sistema nos ofrece si finalmente vamos a perder nuestra salvación eterna? ¿De qué sirve? Judas tenía la mejor compañía. Dígalo conmigo, Judas tenía la mejor compañía. ¿Podrá usted imaginarse andar con los 12 a los que él escogió? Había 500 voluntarios, pero el Señor escogió solo 12 y los llamó por su nombre. Judas tenía la mejor enseñanza. Dígalo conmigo, Judas tenía la mejor enseñanza. Directamente de Jesús, hermano. Judas vio cosas maravillosas y asombrosas que nosotros no hemos visto ni veremos jamás. Judas, hermanos, estuvo ahí en la escena gloriosa, no solo de la crucifixión de Jesús, sino también vivió los momentos más difíciles, mas sin embargo, él pudo ver cosas extraordinarias, mas sin embargo, su mente y su corazón estaban fuertemente eclipsados por los intereses de este mundo. Por eso yo digo, ¿de qué sirve tener buenas casas, tener buenos carros, tener buena posición social, tener buen trabajo, tener buenos amigos, si finalmente vamos a perder nuestra alma? Oí la frase de un predicador muy sabio que dijo: yo prefiero 12 hijos campesinos en el cielo que 12 hijos profesionistas en el infierno. Hizo simbrar a todos los pastores que estábamos ahí. Prefiero 12 hijos campesinos en el cielo que 12 hijos profesionistas en el infierno. ¿Ustedes creen que hay un infierno, hermanos? Pregunto, ¿creen que hay un infierno? ¿Y para quién fue diseñado el infierno? Dice, para Satanás, sus ángeles y sus seguidores. Van voluntarios. En el infierno no hay puerta, está abierto, entra el que quiere. Y en el cielo se abrió una puerta hace 2000 años. Y esa puerta se llama Jesús, y Él dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Nuestra familia está entrando a esa puerta. ¿Ya entró por esa puerta? Usted y yo hemos entrado por esa puerta. Dice el apóstol Pablo: cuidemos con temor y temblor esa salvación. Hermanos, podemos perderlo todo como lo perdió Judas, por estar cuidando nuestra apariencia religiosa. Eso es lo que nos enseña este cuadro que hemos leído y que debemos reflexionar. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Quiere leerlo nuevamente conmigo? Porque yo sé que algunos de ustedes jamás habían leído este pasaje, por la razón que sea. Pero mire lo que dice. Pero hay algunos de vosotros, en el verso 64 dice, que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Capítulo 6, verso 64 de San Juan. Y quién también dice, ¿sabe de qué nos habla este pasaje? De la soberanía de Dios. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Es increíble. Vaya conmigo al capítulo número 13 de San Juan. Ahí están unas cuantas hojitas. San Juan 13. Mantenga su Biblia abierta, por favor, para que pueda aprender mejor.
El interés mío no es tratar de impresionarlo, sino de que aprenda algo nuevo, hermanos. ¿Saben que hay algo que Dios no puede hacer, hermanos? Lo que Dios no puede hacer es aprender algo nuevo, porque Dios lo sabe todo. Por eso el Dios omnisciente, todo lo sabe. Ya lo tienen, San Juan 13, versículo número 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. Subraye bien eso. Mas para que se cumpla, ¿qué? El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Él se estaba refiriendo al Salmo 41, verso 9, que es lo que dice. Y el verso 19 dice: desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que. Subraye por favor eso. Él es el yo soy. Él es Dios con nosotros. Ya les dije qué significa el yo soy. Yo soy lo que tú necesitas, yo soy lo que tú buscas, yo soy lo que tú requieres, yo soy la única esperanza para ti, yo soy lo que tú quieres que sea. Yo puedo ser tu amigo, yo puedo ser tu Dios. Esto nos habla de la soberanía de Dios. Esto nos habla de que Dios lo sabe todo. Y aún a pesar de que Él lo sabe todo, hermanos, Él nos ama y desea lo mejor para nosotros. Por eso cuando yo hablo de la noche más triste de Judas, fue precisamente la del Getsemaní, hermano, cuando con un beso traicionó a su mejor amigo. Porque el Señor les dijo: ya no les llamaré mis siervos, sino que les llamaré mis amigos. Fíjese, qué feo cuando los amigos traicionan. Es lo más triste. Yo creí que eras mi amigo. ¿Ha visto usted esas noticias? Lo traicionó y se fue con su mejor amigo. Éramos tan amigos, casi mi hermano. Por eso debemos tener cuidado. Cuidado. Con un beso traicionó a su mejor amigo. Con un beso quemante traicionó a su maestro. Eso es algo muy interesante, hermanos, y aquí podemos aprender que a pesar de que el Señor sabía quién era Judas, sin embargo lo escogió. Y algo que nos debe quedar bien claro, hermanos, es que Dios tiene el control absolutamente de todo. Eso es lo que nos enseña esto, que Dios tiene el control de todo. Ahora vuelvo a recalcar, la respuesta la vamos a encontrar un poquito más adelante, no se lo pierda en el próximo capítulo. Pero la respuesta está ahí. Dios sabía quién era Judas, mas sin embargo lo escogió para este momento, para una tarea especial. Pero aquí es donde entendemos nosotros la soberanía divina y que Dios tiene el control absolutamente de todo. Porque la soberanía divina se ve a través de las edades y a través del tiempo. Pronto estaré predicando sobre el profeta Miqueas y estaré predicando de otros profetas que fueron usados por Dios en momentos terribles en la historia de la humanidad. Pero hoy nos toca hablar de Judas. Por eso el Señor les dice: cuando ustedes lo vean, lo que ya les he estado diciendo, entonces sabrán que yo soy el Mesías. Porque nosotros hasta no ver, no creer. Somos del club de Santo Tomás. Por eso el Señor les dice, esto se los digo antes, para que cuando lo vean, crean que yo soy el Mesías. Porque aún así ellos no creían. Por eso cuando Jesús fue tomado preso, ¿dónde quedaron los 12? ¿Lo dejaron solo? No era Pedro el que decía: si quieres yo me atravieso por ti y muero por ti. Y el Señor dice: tranquilo, Pedrito, tranquilo. Se te subió lo Simón, ¿verdad? Tranquilo. No, tranquilo, no. Todo está ya en el plan de Dios, tranquilo. Es más, te voy a decir para que creas quién soy.
antes que el gallo. ¿Me vas a negar? ¿Yo? Sí, tú me vas a negar. Señor, si yo doy mi vida. Cuando menos pensamos, pasamos esa línea de querer negar lo que somos. Yo lo he vivido. ¿A qué se dedica usted? Y a veces como que le jalo para el monte y le digo, no, finalmente reacciona y dice, soy ministro evangélico, Señor. Ah, qué bueno, lo felicito. Adelante, Señor. Pero a veces como que queremos reaccionar en el sistema del mundo. Oímos voces y cuidado las voces que oímos. Yo puedo decir tantas cosas. He traído credenciales de esto, de aquello, pero hay algo, una credencial que es la que a mí me garantiza la eternidad, que soy un hijo de Dios, soy un cristiano evangélico y soy siervo de Dios y soy ministro de la palabra. Y Pablo decía, ¿se acuerdan del cantito de Pablo? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Miren, a Judas, para ir cerrando, a Judas lo engañó el pecado. El pecado engañó a Judas. Pero no solamente el pecado lo engañó. ¿Usted ha leído ya los evangelios, hermano? ¿Cuántos han leído los evangelios? Levanten su mano. Quiero verlos. Levanten su mano, por favor. Quiero verlos. ¿Los han leído? ¿Sí? Pues léanlos, hermanos, antes de que se vayan al más allá. De perdido que conozcan algo de la Biblia. Sino qué lenguaje van a hablar allá. Se nos ve cuando hay en nosotros esa indiferencia. Y Judas, hermanos, el pecado lo engañó. A Judas el pecado lo gobernó. Y Pablo es el que nos habla de ese tema cuando dice, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer es lo que hago. Ustedes forman parte de mi club, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a ir, no le vuelvo a hablar. Y cae más pronto un hablador. Esas frases ustedes, por eso me gusta platicar con ustedes. El pecado lo gobernó. El pecado lo arruinó y el pecado también lo condenó. Ahora, la pregunta, hermanos, de los 64,000. ¿El Señor Jesús quería que Judas se perdiera? Claro que no. ¿El Señor Jesús quería que Judas se condenara? Claro que no. Lo que el Señor está diciendo aquí, les está advirtiendo. Yo sé quiénes son ustedes. Pedro, no te engañes, Pedro, yo sé quién eres, hombre. Yo sé de dónde vienes porque el Señor Jesús es Dios, hermano. Por ejemplo, yo, para no dar ejemplo de ustedes, pero yo antes, desde que nací, yo iba a morir. Mi padre y mi madre me lo dijeron. Cuando tú naciste ibas a morir de desnutrición, porque no teníamos para darte de comer y yo no tenía alimento en mi cuerpo porque estaba desnutrida, pastoreando una iglesia en Montes de Oca, Veracruz. Un templo de techo de palma y de paredes de palos con adobe, piso de tierra. Éramos apedreados, nos quemaban el templo, nos humillaban en la calle. Y tú naciste, hijo, ibas a morir de hambre. Y cuando el doctor nos dijo que ya no ibas a sobrevivir, no nos quedó otra más que ir con el que te dio la vida. Y en ese altar donde yo he estado 2 veces para agradecerle a Dios, porque ahí Dios oyó la oración de mi madre y de mi padre. Jóvenes, mi madre de 21 años, mi padre de 22. Y en ese altar le dije a la pastora que ahora está ahí, le dije, en ese altar papá y mamá oraron por mí cuando yo estaba condenado a la muerte. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Hicieron algo increíble que después me lo confesó mi padre. Ahí en el altar te entregamos a Dios y le dijimos, Dios, si tú le prolongas la vida a nuestro hijo mayor, nosotros te lo ofrecemos para que te sirva el resto de su vida. Nosotros te lo ofrecemos, pero vuélvele la vida. Y yo no sé cómo sucedió, hijo, pero
tu madre tenía suficiente alimento para darte. Sucedió el milagro, porque al que cree todo. Y él le decía, ¿cómo no estar agradecido con Dios, hijo? Si tú eres el mayor. Desde aquí mi padre me lo dijo cuando estaba sentado en una mesa ahí, en una de mis fiestas de cumpleaños. Me siento realizado en ti, hijo. Me siento realizado en ti. O sea, tú eres mi ejemplo, hijo. Cuando el padre es el ejemplo de uno. Mi padre fue el mejor paradigma que he tenido. No conozco un predicador mejor que él. Humilde, sencillo, pero con un ejemplo que cada vez que lo recuerdo afirma mi fe en Dios. Él sabía todas las cosas, mas sin embargo nos prolongó su misericordia. Me gusta ese pasaje. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si estamos aquí, se lo debemos al dador de la vida. Si tenemos lo que tenemos, se lo debemos a Él. Si somos lo que somos, se lo debemos a Él. Si algo hemos hecho para Él, es por agradecimiento, no para impresionar a nuestro Dios, porque Él es el Dios que todo lo puede, que todo lo tiene y que todo lo gobierna. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús, hermanos? Ahora, ¿el Señor Jesús quería que Judas se perdiera? Claro que no. ¿El Señor Jesús quería que Judas se condenara? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque Judas tenía una opción. Judas tenía una oportunidad. ¿Les advirtió o no les advirtió? Claro que sí. ¿Cuántas veces el Señor no nos advierte a nosotros? Desde siempre. Se pierde el que quiere. El problema, ¿sabe cuál fue, hermano? Que el pecado precisamente, hermanos, gobernó a Judas. El pecado engañó a Judas. El pecado lo arruinó y el pecado lo condenó. La Biblia dice que la paga del pecado. ¿O no hay una frase que hemos dicho muchas veces? Cuando el Señor le habla a su pueblo Israel, le dice, si mi pueblo se humillare y clamare a mí, ¿qué dice? Yo oiré y le responderé y salvaré su tierra. ¿Usted cree que Dios le interesa más la tierra que nosotros? Si somos su especial tesoro, creación suya. El problema de Judas, hermano, fue que el pecado lo dominó y no reaccionó. Porque Judas tenía una opción, Judas tuvo una oportunidad. ¿O no le dijo el Señor? Ustedes se acuerdan esa noche que hemos leído en la Biblia, en los evangelios, cuando Jesús le dice a Judas, Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Es el momento de reacción, de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pero el pecado lo dominó. El pecado lo gobernó. El pecado lo esclavizó. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si alguno dice que no ha cometido pecado, es un mentiroso. Y hace a Dios mentiroso. Pero si alguno ha cometido pecado, ¿qué dice Juan? Abogado tenemos para con Dios. ¿Y quién es el abogado? A Jesucristo el justo, el santo, el admirable, el consejero, el Dios que todo lo sabe. Cuando nosotros analizamos esto desde este punto de vista, hermanos, ¿sabe de qué nos hablan? Hay dos cosas que son muy importantes para nosotros. De eso es lo que nos habla, la opción que Judas, la oportunidad que Judas tenía. ¿Sabe de qué nos habla? De dos cosas que son importantes para nosotros. Una es la responsabilidad humana. O sea, es mi responsabilidad. Dios no condena a nadie. Hace 2000 años el Señor ofreció al Cordero que quite el pecado del mundo. Y Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera.
Pero es necesario que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Nicodemo tuvo la gran oportunidad, ¿sí o no? Cuando Jesús le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo puedo nacer? ¿Acaso puedo entrar en el vientre de mi madre? Fíjese lo que hace la escuela. Tanto estudio. Me gustó la frase de un predicador amigo que dice: hay gente que anda de retiro en retiro, de retiro en retiro, que termina retirado. Estudian todo y no saben nada de Dios. Saben todo de la Biblia, pero no conocen a Dios, y ese es el problema de nosotros. Que entre menos conozcan de la vida es mejor, pero entre más conozcamos de Dios, hay vida eterna en nosotros. Es ahí donde debemos centrar nuestra responsabilidad. Nicodemo, pero ¿qué acaso tú, siendo maestro de la ley, no entiendas que no te estoy hablando de manera literal, sino simbólica? Tienes que nacer en agua y en espíritu para poder ver la gloria de Dios. Le está diciendo: tienes que desprogramarte. Fíjese, hermano, yo me quedé asombrado con el doctor que me atendió de mi operación. Él me dijo: mira, Raúl, el cuerpo humano está tan perfectamente diseñado por su creador que cada 40 días el cuerpo tiene reacciones cuando hay una operación como la tuya. Por eso la mujer debe guardar la cuarentena cuando se alivie. Pero hay otras que a los 8 meses ya andan haciendo sus cosas y después pagan las consecuencias. Tan jóvenes y ya andan todas que parecen viejitas de 90 años, para no ofender a nadie. ¿Cuántos años tiene, hermano? Pues tengo 45, pero ya me siento con la cara que parece momia de Guanajuato. Se le caen los trastes de la mano, se le cae la cuchara, toma el agua y se le va por otro lado. Sangre de Cristo. Estoy pisando, ¿verdad? Y el doctor me dijo, le dije, yo hablaba cada mes y le digo: oye, doctor, pero todavía me duele, hombre. Todavía me duele, pues si para eso me operó. Dijo: no, espérate, son 6 meses. A los 6 meses, mira, se va a quitar el dolor. Yo no le creía, hermano. Claro, no soy Judas, pero caigo en el terreno de él. Yo no le creí. A los 6 meses, que se cumplió el 3 de agosto, el día 4, y el dolor de la pierna se fue. Le hablé y le digo: oye, ya no me duele. ¿Qué te dije? Es que el cerebro tarda 6 meses en desprogramarse, que ya no hay dolor aquí. El cerebro hay que programarlo. Por eso usted y yo cometemos el error que dice: hoy me voy a enfermar de la gripe. Y comienza: ¿ya ves que te dije? ¿Ya ves que te dije? Ya estoy tosiendo. El cerebro ya da la orden y todo el cuerpo se vuelve así inútil. Ahí anda con que: ay, está frío. Y ese es el problema de nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de elegir. Ustedes elijan a quién van a servir. Ustedes y yo tenemos que elegir si vamos a servir bien o vamos a servir mal. Ustedes y yo vamos a elegir si lo nuestro es una apariencia religiosa o va a ser una religión verdadera en nosotros, porque la verdadera religión es esta, dijo Santiago. Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese todo lo de usted y sígame. Porque no podemos servir a 2 señores. O servimos a uno o servimos al otro. Hermanos, no caigamos en esa iglesia de la mediocridad, por favor, hermanos, se lo suplico. En esa iglesia mundana de la que antes nos predicaban los hombres de Dios. Cuidado. Si creemos en Él, creamos con todo nuestro corazón. Y si no, está bien, decidámoslo, pero no culpemos a Dios. Y la segunda cosa que se deriva de este pasaje, no solo es la responsabilidad humana, sino la soberanía divina. ¿Qué dijo el Señor? ¿Se acuerdan de las frases de Jesús que eran el eslogan de su ministerio? Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
A eso vino. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero miren, mis queridos hermanos, tengamos mucho cuidado. ¿Con qué debemos de tener cuidado? Con la hipocresía religiosa. Si yo les pregunto desde aquí, ¿cuántos son hipócritas? Levanten su mano los hipócritas. Pero si les preguntara, levanten su mano los valientes, los luchadores. Les digo, ¿cómo nos gusta engañarnos? Si no leemos la Biblia, no hablamos con Dios, hablamos con nosotros mismos, pero hemos sentido la presencia de Dios. Han venido esas lenguas sobre nosotros, porque el que habla en lenguas, ¿qué? Habla con Dios. ¿Hace cuándo que no hablas en lenguas? Ay, hermano, pues ese es fanatismo, les digo. Si el apóstol Pablo dice, el que habla en lenguas habla con Dios y no habla lenguajes humanos, habla misterios donde el diablo no tiene interferencia, donde hay un acercamiento genuino con Dios. Por eso, mis hermanos, tengamos mucho cuidado, porque Dios sabe todo lo que pasa en nuestra vida. Dígalo conmigo, Dios sabe todo lo que pasa en mi vida. Dígalo más fuerte, por favor, dígalo. Es más, hagan un canto de esto. Dios sabe todo lo que pasa en mi vida. Todo. Y aún así, Dios nos ama. Dios nos ama. ¿Cuál es la tragedia del pecado? Miren, hermano, la tragedia del pecado es que el mismo pecado que engañó a Judas, es el mismo pecado que nos puede engañar a nosotros. Comenzó a hacer cosas insignificantes. ¿Han leído los evangelios donde dice que Judas, qué hacía Judas? Era el administrador. ¿Y qué hacía? Sacaba del tesoro que no era de él y se lo gastaba en sus. Y haciéndolo una vez, hermano, ya la segunda vez ya no se piensa. Es increíble. Haciéndolo la primera vez, la segunda es fácil, hermano. Por eso debemos tener cuidado. Cuando aquella mujer inteligente y agradecida fue y ofreció aquel perfume de nardo puro que valía cantidad de dinero. Y si yo no sabía que había perfumes tan caros, carísimos, hermano. Hablo de $90,000, frasquito así. Pero con 2 gotitas que se echa aquí, invade el aroma. No, pues nosotros echamos medio bote y salimos de la casa y ya no huele nada. Se lo absorbió el cuerpo mundano y pecador. Medio kilo de carnitas y échale más grasa para que. Y cuando cae el perfume ese que vale 1,500 en Liverpool, pobre perfume, ¿no? Hermanos, vivir la vida cristiana cuesta. Vivir una vida de apariencia de cristianismo no vale nada, no cuesta nada. Cualquiera lo puede hacer. Pero a pesar de que el Señor sabe todo, Él cree que usted y yo podemos ser útiles en su obra. Judas fue el escogido de entre los 12 para hacer esta tarea. El problema de Judas fue la reacción incorrecta. Si Judas se hubiese arrepentido, porque sí se arrepintió, no, se arrepintió oportunamente. El problema es que el pecado lo dominaba. Cuando fue y regresó las monedas de plata a los sacerdotes que lo habían traicionado y que lo habían engañado, ¿qué dijo Judas? He entregado a un hombre inocente. Pero el pecado lo obligó a ir a tomar una reacción totalmente ajena. Fue y se ahorcó. Si Judas se hubiese arrepentido de su pecado, la Biblia, este libro me dice que Dios es amplio en perdonar.
El problema para nosotros los seres humanos no es el pecado. El pecado fue solucionado hace 2000 años. ¿O no dijo Dios, hermano, al pueblo de Israel: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana? El problema no es el pecado para Dios. El problema es de nosotros, que no nos arrepentimos de nuestro pecado. Si nosotros nos volvemos a Él, Él se volverá a nosotros. ¿Cuál fue la reacción de Judas? De volverse a Dios y pedir perdón. Miren, hermanos, el pecado promete mucho, pero la verdad es que paga muy poco. ¿Qué dice Salomón? ¿Cómo es el pecado? Es dulce como la miel, pero ya cuando entra al cuerpo es amargo como el ajenjo. Ahora, ¿cuál es el cuidado que debemos de tener, hermanos Judas? ¿Cuál es el cuidado que debemos de tener, hermanitos? ¿Saben cuál es? Cuando el pecado ya no nos sabe amargo, sino que ya lo disfrutamos. Ahí sí, cuidado. Es cuando nuestras conciencias, cuando el pecado ya no nos constriñe, ya nos da lo mismo. Todo el mundo lo hace. Cuidado. Esas pequeñas cosas no nos van a dejar reaccionar en el momento que nosotros busquemos a Dios, antes que vengan los días malos. Yo he visto morir a mucha gente, hermanos, y una que sí me llamó la atención, me mandaron sus familiares a que fuera a orar por él. Óiganme por favor ustedes, óiganme. Este hombre desde niño fue llevado a la iglesia. Y les puedo decir hasta el nombre de la iglesia: Filadelfia en Río Bravo. Pastores de excelencia. Vivió momentos de abundancia espiritual. Pero un día él tomó la decisión de meterse al narcotráfico y comenzó a consumir ese veneno. Hablo de un creyente, de un hijo de Dios, a los que sus padres y madre trabajaban todo el día. Y decía el papá de él: como burritos trabajamos para que a esto no les falte nada, y mira cómo me pagaron. Y usted viera cómo sufrían y cómo lloraban cuando no se vendía nada en el negocio, porque ellos querían darle todo a su hijo. No le dé todo a su hijo, déjelos que se lo ganen, que les cueste. No les dé todo porque los va a desgraciar. Déjelos que sufran tantito. Y me tocó verlo morir, porque sus familiares me llamaron aquí, en el hospital general. Para que no vaya muy lejos, no crea que fue, no viene en los evangelios eso, no viene, eso lo vivimos aquí. Y cuando uno de sus familiares se acercó, le dice: es Raúl, el pastor, vine a hablar contigo, manito. Y aquel me decía, todavía se me quiebra la voz cuando yo oía que me decía: Raúl, sálvame porque me quemo. Me estoy quemando, Raúl, sálvame. Ayúdame. Yo no puedo hacer nada. La puerta se cerró para ti. ¿Usted cree que la puerta no se va a cerrar algún día para usted? Sí. Desgraciadamente sí. Como se le cerró a Judas. Y entonces, ¿dónde está Dios? Su responsabilidad, ¿dónde está? Dios nos advierte una y otra vez que nos volvamos a Él. ¿O no dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados? ¿Para qué? Y yo los voy a hacer descansar. ¿O no decía David en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo? Pero ese hombre me decía: me estoy quemando, Raúl, ayuda, sálvame, haz algo por mí, amigo. Yo no puedo hacer nada, le dije. El que tiene que tomar la decisión eres tú, pero es demasiado tarde.
Eso de que es mi vida y yo hago con ella lo que quiera, sígale. Y verá que un día se dará cuenta que su vida no es suya, que la vida nuestra le pertenece al Dios que es el que la dio. ¿O no dicen así cuando morimos? El polvo vuelve al polvo y el alma y el espíritu vuelven a Dios que lo dio. Un día todos vamos a comparecer. Déjeme cerrar. Dios siempre nos dará oportunidad. Dios siempre nos va a dar una opción. El pecado engañó a Judas. El pecado cegó a Judas. El pecado endureció el corazón de Judas. Es ahí donde nosotros debemos tener seguridad como creyentes. ¿Cuál será, hermanos, lo que realmente asegure nuestra estabilidad en la vida cristiana? ¿Sabe cuál es? Nuestra salvación. Cierro con esto, por favor, vaya a lo que la Biblia dice. ¿Dónde está el secreto revelado en la palabra? Vaya conmigo a San Juan capítulo 6. Ahí está la respuesta, bien sencilla. Cuando el Señor habló de esto, hubo deserción. Pero mire el 66, ¿qué dice ahí su Biblia? Léalo usted fuerte conmigo. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? No, es mucha exigencia ahí, no se puede, pues ¿qué se cree? Y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, porque Jesús es muy directo, hermano. Jesús no quiere que usted y yo andemos con hipocresías religiosas. ¿Queréis acaso irse también vosotros? Voluntariamente, adelante, ahí está la puerta. Y le respondió Simón Pedro. ¿Qué le respondió Simón Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa es una correcta decisión. Y luego va la clave. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la correcta decisión. Nosotros hemos creído. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Necesitamos direccionar nuestra fe. Dígalo conmigo, necesitamos direccionar nuestra fe, porque sin fe es imposible. Necesitamos direccionar nuestra oración. ¿Cuántas veces oraba Daniel en el día? ¿Cuántas veces ora usted? No me conteste, por favor. No me diga. No se condene, hombre. Pero oramos 3 veces al día, donde nadie nos ve, porque esa es la enseñanza de Jesús. Cuando ores, no seas como los fariseos hipócritas. Tú métete a tu cuarto a orar y el Señor que lo ve en secreto te lo va a recompensar. Hermanos, ya no suban tantas cosas al Facebook, por favor. Esos son los fariseos hipócritas. Si le dan una moneda al pobre, tome una foto para salir ahí. Ya recibió su recompensa. Si da comida al pobre, tome una foto para que vea. Ya recibió su recompensa. Hagamos todo en secreto, que nadie sepa, que solo Dios sabe. El que sabe, sabe, y el que sabe recompensar, y esperamos es de Él. Necesitamos regular nuestras emociones. Póngase de pie y vamos a orar. Los tiempos de Dios son perfectos. Dígalo conmigo, hermana Lalita. Los tiempos de Dios son perfectos. Dios no falla. Dios le da a usted una oportunidad. No la deje pasar. Hoy es el día en que tenemos que tomar la decisión correcta. Elijan vosotros a quién van a servir. Dijo Josué, yo y mi casa. Hermanos, este cuadro es muy interesante. Judas no pretende ofendernos, pero sí nos deja una enseñanza. El Señor sabe todo. El Señor sabe los que creen y los que no creen. ¿A qué club pertenecemos nosotros? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora,
Yo le digo sinceramente que todos, usted y yo, debemos hacer una llamada arriba. Yo sé que usted sabe todo, yo sé que usted cree muchas cosas, pero tenemos que direccionar nuestra fe. A veces tenemos fe, pero no está bien direccionada. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nadie nos engañe. Nosotros somos de Él y somos para Él.